Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar un poco lo político electoral y nos vamos a ir ahora a la política legislativa. ¿Qué se está dirimiendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados? También en el Senado van a tener que tomar parte en este sentido, el aumento al aguinaldo, la disminución de la jornada laboral. Son algunas de las propuestas, de las iniciativas que están en estos momentos en el Poder Legislativo. ¿Qué va a suceder si pasan? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, aquí también es importante escuchar los posicionamientos de los distintos sectores. Vamos a hablar con el sector empresarial, aquí directamente con la Coparmex, Manolo Liaño Carrera, presidente de este organismo en la zona Veracruz, Boca del Río, para platicar al respecto. Manolo, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buena tarde, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Manolo, pues ahí está parte de esta agenda legislativa. Importante escuchar a los sectores productivos, el caso de ustedes, los empresarios. Vámonos, si quieres, por estas iniciativas que pues hemos visto que no han caído pues muy en gracia, sobre todo en el empresariado, que son el aumento del aguinaldo y la disminución de la jornada laboral. ¿Cómo lo ven? Sí, Jorge, pues mira, en Coparmex en general, en el sector empresarial, estamos a favor de continuar con las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Así lo hemos demostrado cuando en los últimos meses hemos respaldado reformas en materia de pensiones, la subcontratación, el aumento a los días de vacaciones, el aumento significativo y consistente que en los últimos años ha tenido el salario mínimo. Por supuesto que estamos a favor y debemos de seguir caminando en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, hablar en este momento de la disminución de la jornada laboral y del aumento de los días de aguinaldo, uno, sin entrarle de fondo al tema del aumento de la productividad del sector productivo. Segundo, sin reconocer que estamos padeciendo un problema muy grave en el mundo del trabajo, que es la informalidad, sin tomar en cuenta a la micro y a la pequeña empresa, sin dar un tiempo razonable para poder asimilar los incrementos que se han venido dando los últimos meses, pues nos parece que no es el momento, que no hay las condiciones para ello, y cuando esto se da en el inicio del proceso electoral, pues parecería que se trata de una medida populista y que seguramente en caso de aprobarse, lamentablemente tendría efectos contraproducentes, Jorge. Ese es un punto muy importante que estás marcando, la temporalidad. Estamos ya en plena campaña electoral, bueno, no en plena, pero ya inició la campaña electoral, sobre todo la federal, y aquí tiene totalmente que ver, pues tanto Senado de la República, Cámara de Diputados y también pues la Presidencia de México. Y ante esto, pues pudiera ser que los partidos de oposición, con tal de que no caigan o no quedar en un sector que están en contra de beneficios para los trabajadores, pues digan, ¿saben qué? Pues sí, las pasamos. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones y no vamos a quedar nosotros como los que no quisimos o no hicimos lo suficiente, no tuvimos la voluntad política para llevarlo a cabo. Si esto se da, que es muy probable que también pueda pasar, Manolo, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Sí, Jorge, bien lo has planteado, hay un riesgo latente de que medidas como esta, por una causa populista, se aprueben y no tomando en cuenta la realidad y la viabilidad de estas medidas. Mira, en caso de que ocurra, pues el sector empresarial tendrá que asumirlo y afrontarlo. Hay que decirlo y compartirlo con el auditorio que ya hay empresas, dependiendo de su tamaño, dependiendo de sus condiciones, dependiendo del sector en el que se encuentran, que ya tienen jornadas laborales de 40 horas y hay también empresas que ya tienen prestaciones con aguinaldos de 30 días. Sin embargo, no es la generalidad. Cuando volteamos esta realidad y vemos hacia la micro y hacia la pequeña empresa
que es donde se encuentran el 95% de las empresas de este país. Cuando volteamos y vemos que el mercado laboral está conformado con el 50% del sector productivo a nivel nacional y en el estado de Veracruz con el 60% del sector productivo en el sector informal. El sector informal no es justo ni para el gobierno porque no paga impuestos, no es equitativo para las empresas que estamos en la formalidad y sobre todo es del mayor riesgo para los trabajadores porque ahí se encuentran las mayores condiciones de precariedad. No están asegurados, no tienen prestaciones, no tienen los salarios adecuados y mucho menos prestaciones o aguinaldo. De tal manera que sin duda las consecuencias de aprobarse será el aumento de la informalidad, que ya es muy grave, habrá un aumento a la inflación y lamentablemente tal vez en una segunda instancia pérdida de empleos y cierre de empresas, sobre todo micro y pequeñas, por el costo que va a representar, Jorge. Sí, es lamentable esto, Manolo, que se pueda dar de esta manera, porque sí, hay consecuencias, por supuesto, y las va a haber, pero bueno, van a tomar lo más seguro, por ser pragmáticos, pues van a tomar lo que les deje votos y no lo que les reste votos en ese sentido. Manolo, quisiera salirme un poquito de la parte legislativa e irnos a materia de seguridad. Lo hemos también estado platicando mucho. Hemos visto también que en el inicio de estas campañas, pues las candidatas, sobre todo Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, empezaron sus campañas hablando del combate a la seguridad. ¿Cómo perciben ustedes como Coparmex, cómo siguen percibiendo la situación en el país y si están ustedes más o menos viendo que lo que están proponiendo va de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en esta materia, Manolo? Mira, Jorge, primero yo celebro que sea un tema central de las campañas, estaremos atentos y animaremos a que se vuelva cuando estos candidatos sean gobierno, independientemente del partido que se trate, sean programas de gobierno con resultados concretos. La seguridad es el tema que más nos duele a los mexicanos. Para el sector productivo, la seguridad es como la salud para el cuerpo humano, es un elemento vital para poder producir, para poder invertir. Seguimos padeciendo en el país y en el estado de este problema. Nosotros en Coparmex particularmente hemos señalado que la gran mayoría de nuestros socios ha venido padeciendo en los últimos 2 años robo al transporte, robo de mercancías y el delito de la extorsión. Y sobre estos delitos en lo particular es que estamos presentando distintas propuestas, iniciativas que estamos haciendo llegar al actual gobierno y que haremos llegar a los candidatos, porque pensamos que este es, insisto, un problema fundamental, pero también es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, sin duda se ha agravado en los últimos, pero es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y que requiere de la participación de todos, de las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, de los distintos poderes, pero también de la sociedad, también de los empresarios, también de los ciudadanos, y que entre todos es como vamos a encontrar soluciones. Pero un primer paso que me parece muy importante es reconocer que tenemos un problema. Como se dice, para resolver un problema el primer paso es que lo aceptemos. Y en muchas de las ocasiones cuando hablamos del problema de seguridad, estas autoridades lo niegan y parecería que hablan de otro país o de otro estado, cuando que la realidad, más allá de los números, la realidad, más allá de las cifras oficiales, pues está latente y enfrente de nosotros, Jorge. Y celebro que se esté atendiendo, necesitamos que se traduzca en resultados concretos. Eso es lo más importante, que sean resultados, que los podamos ver y sobre todo vivir todos los mexicanos. Manolo, pues te agradezco mucho, como siempre vamos a estar muy atentos con ustedes, escuchando sus posicionamientos y sobre todo también que ya estamos escuchando propuestas, pues irles dando seguimiento y ver ustedes desde el sector al que tú representas aquí en la zona conurbada, que es la Coparmex, cómo van viendo
toda esta evolución de las campañas. De igual forma, Manolo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo y estoy a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias a Manolo Liaño Carrera, presidente de Coparmex, aquí en la zona Veracruz, Boca del Río. Nos vamos al corte, vamos a regresar con más.